Hola queridos amigos de Mundo Enigma, nuevamente con ustedes. Hoy estamos consternados en cierta manera, estamos como toda la gente con una especie de sopor, dado el fallecimiento de uno de los líderes espirituales de este mundo, uno de los líderes que podrá tener sus claroscuros como toda persona, como todo individuo, pero dejó una huella importante en su trayecto como líder espiritual. Estamos hablando recuerde esta fecha, estimado amigo de Mundo Enigma, estamos hablando del 21 de abril del 2025, el día del fallecimiento del Papa Francisco. Ha revivido el interés por muchas cosas y entre ellas por las antiguas profecías, por aquellas antiguas profecías vinculadas a los pontífices, especialmente las atribuidas a San Malaquías, quien fue santificado, y a Nostradamus. Estas predicciones, algunas con siglos de antigüedad, han sido interpretadas como señales de los tiempos o del último papa antes de que venga un cambio total en la iglesia. Nos referimos a la iglesia católica, claro. Pues vamos a arrancar con una especie de cronología más o menos detallada de profecías acerca de los papas, del posible cumplimiento de estas y de los eventos más significativos de la vida de este finado Papa Jorge Mario Bergoglio Francisco, de origen argentino. ¿Qué piensan, amigos, de su pontificado, de su papel como líder religioso, de las misteriosas profecías? No queremos que se piense en un tono de frivolidad. Al fin es un ser humano, un líder religioso, y bueno, merece todos nuestros respetos. Por lo que pretendemos ligar con lo profético su papel y su partida de este mundo. Bueno, pues vamos comenzando con estos eventos que fueron eventos clave en la vida de Francisco, del Papa Francisco. Él nació en 1936, el Papa Francisco nació en 1936, dejó de existir hoy, 21 de abril del 2025. Nació en Buenos Aires, Argentina, en una familia de inmigrantes italianos. Al fin y al cabo, todos somos inmigrantes en algún momento. En 1958 ingresó al seminario jesuita tras superar una grave infección pulmonar. Fíjense ustedes, ingresó al seminario tras sufrir una grave infección pulmonar y dejó este mundo tras haber sufrido una grave infección pulmonar. ¿Son coincidencias? ¿Son cartas del destino? ¿Son disyuntivas por las que tiene que pasar un alma en determinados momentos? En fin, esto queda ahí solamente como una observación de un servidor. Él entra entonces tras una grave infección pulmonar al seminario en 1958 y se va de este mundo por la misma causa, por una neumonía bilateral, le llaman. No sé a ciencia cierta qué es eso, pero no soy médico. De 1973 a 1979 fue superior provincial de los jesuitas en Argentina. La orden de los jesuitas es una orden cuasi militar, criticado por su papel durante la dictadura militar, aunque ayudó a perseguidos también.
Y mucha gente dice que no hizo lo suficiente, otros dicen que sí, que ayudó a mucha gente, otros dicen que pues no fue tal su participación. En fin, solamente él se habrá llevado en la conciencia estos hechos. En 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, destacándose por su humildad, usando transporte público y viviendo de una manera modesta. En 2013 fue elegido para primer pontífice americano y jesuita. Fíjense, esas dos características de su perfil que eran inéditas en el Vaticano. Un papa latinoamericano y además jesuita, una orden que no era muy bien vista y no es muy bien vista generalmente en las instancias vaticanas. Es así como él llegó al Vaticano, como llegó a Roma. Y bueno, pues se preguntarán ahora, amigos, ¿qué promovió él, no? ¿Qué cuestiones promovió él? ¿Qué es de lo que habló? ¿Qué es de lo que en lo que se basó su pontificado, ¿no? Porque evidentemente si vamos a hablar del pontificado de alguien, bueno, pues habremos de entender, habremos de pensar que él, como un papa con estas características, habló del ecumenismo y de la justicia social. Evidentemente todos sabemos qué es la justicia social, todos sabemos, pero no todos entendemos respecto a lo que es este famoso ecumenismo. Se preguntarán ahora, amigos, ¿qué es el ecumenismo? Imaginen si se atreve en un vasto laberinto de creencias, muchas, como es el mundo, un laberinto enorme de creencias, un crisol de fe, donde innumerables caminos espirituales serpentean a través de la historia, de la vasta historia humana. Cada sendero, iluminado por la llama única de una tradición religiosa particular, ha trazado su propio rumbo, a menudo en aislamiento, incluso con desconfianza hacia otros, hacia los demás, como siempre sucede en nuestro género humano. Pero, ¿qué sucede cuando una inquietante pregunta comienza a resonar en los pasillos de este enorme laberinto de la fe? Este enorme laberinto del ecumenismo. ¿Podría haber una verdad más profunda, una conexión oculta que trasciende las paredes de cada camino, hablando en lo individual o hablando incluso en lo colectivo? Recuerden, hablamos en el programa pasado incluso del inconsciente colectivo. ¿Podrían estos senderos aparentemente separados estar de alguna manera misteriosa convergiendo hacia un destino común? Aquí es donde emerge la enigmática figura del ecumenismo. No se trata de una fuerza que busca borrar las identidades únicas de cada tradición, ni de un conjuro para fusionar todas las creencias en una masa amorfa sin forma. No, el ecumenismo es mucho más sutil, intrigante. Piensen en el cómo un grupo de exploradores audaces, representantes de cada camino de la fe, que se aventuran a salir de sus propios senderos iluminados para encontrarse en los oscuros cruces de este laberinto, llevan consigo los mapas ancestrales de sus propias tradiciones en una batalla espiritual, pero en lugar de usarlos para construir muros más altos, los despliegan con curiosidad, buscando puntos de encuentro, similitudes ocultas
ecos de una verdad compartida. El ecumenismo susurra preguntas inquietantes. ¿Podríamos aprender algo valioso de la sabiduría ancestral de otros caminos? ¿Podríamos unir fuerzas para enfrentar los desafíos que acechan en los rincones más oscuros del laberinto? Como son la injusticia, la pobreza que está rampante en este mundo, la desesperación de muchos. ¿Podría la comprensión mutua disipar las sombras del prejuicio y la intolerancia que han ensombrecido la historia? Hablamos de la historia de la humanidad. No es un camino fácil, créanme. Oh, no es un camino fácil. Está plagado de obstáculos, siglos de desconfianza, diferencias doctrinales. Se dice que las religiones, más que unir, han desunido a la humanidad. El ecumenismo busca encontrar los puntos de coincidencia. Hay diferencias doctrinales aparentemente irreconciliables. El miedo a perder la propia identidad en la vastedad del encuentro, pero la búsqueda persiste, impulsada por una convicción misteriosa que, a pesar de las diferencias superficiales, podría existir un hilo dorado de unidad tejiendo el tapiz de la experiencia espiritual humana. Así que, queridos buscadores de enigmas, la próxima vez que escuchen la palabra ecumenismo, no piensen en una uniformidad, forzando las cosas. Piensen en un fascinante misterio de desarrollo, la búsqueda continua de puentes de la unidad que podría subyacer a la asombrosa diversidad. Mantener la mente abierta y el corazón inquisitivo mientras exploramos las profundidades de la creencia y la posibilidad de un encuentro más profundo, mucho más profundo, entre los caminos del espíritu. ¿Cuál será el desenlace de este misterio? El tiempo y la voluntad de diálogo nos lo dirán. Bueno, pues este personaje que dedicó su obra al ecumenismo, que dejó el famoso sínodo, que es una reforma profunda a la Iglesia católica, que quién sabe si lo vayan a cumplir. Ahora el sucesor y todos sus intereses y el séquito y lo que representa este sucesor difícilmente podría estar buscando lo mismo que buscaba este personaje, Francisco. Bien, pues ha dejado este mundo y entonces entramos en el terreno de estas profecías que siempre van a acompañar a las figuras papales hasta el último instante, hasta que se cumplan, si es que se cumplen en algún momento, verdaderamente. Hay un personaje, San Malaquías, del siglo XII, que es el siglo, si no mal recuerdo, donde se fundó la iglesia, atribuido al arzobispo irlandés que fue canonizado. Del 1094 vivió al 1148. Estas profecías consisten en 112 lemas en latín que describen simbólicamente a cada papa desde Celestino II en el 1143 hasta un supuesto último pontífice conocido como Petrus Romanus, como lo ven ustedes en el título de nuestro enigma de hoy, Pedro el Romano. Estas profecías fueron publicadas en 1595 por el monje benedictino Arnoldo Guión, pero su autenticidad es cuestionada. Estas profecías han generado varios cuestionamientos a lo largo del tiempo. Algunas de las principales dudas y críticas
incluyen la precisión y la interpretación de las profecías, ya que muchas de ellas parecen ser bastante vagas, muy abiertas, incluso ambiguas, abiertas a diferentes interpretaciones. Además, algunos críticos cuestionan si estas profecías realmente predicen eventos futuros o si son más bien una serie de observaciones generales que pueden aplicarse a diferentes papas en diferentes situaciones. Y vaya que hay situaciones en el Vaticano. Ahora, ¿encaja la figura de Francisco en estas profecías? ¿No hay un lema específico para Francisco en la lista original? Algunos lo asocian con este Petrus Romanus, Pedro el Romano, por su papel transformador, pero esto es debatido. Nostradamus habla sobre la referencia a un pontífice anciano. Recuerden que Francisco habría cumplido 89 años, 88. Pero la identidad de su sucesor por ahora sigue siendo un enigma. Las profecías siguen siendo un misterio. Si el próximo papa es el último, ¿cómo lo sabremos? Si es el último, como lo sugieren algunos, el mundo estaría ante un momento histórico sin precedente alguno. Mientras tanto, la vida de Francisco, que a decir de muchos fue un reformador humilde y controvertido, ya es parte legendaria de el Vaticano, de esta sede eclesiástica vaticana, que quitó la clerecía de alguna manera y se acercó más a la gente. Ya es parte de esta leyenda. ¿Estamos cerca del fin? La respuesta, como siempre, está en estos enigmas. Queda en la sombra de lo desconocido. Recuerden ustedes que aquí en Mundo Enigma asomamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. También se ha discutido la posible influencia de la historia y los eventos contemporáneos en la forma en que se interpretan estas profecías. Esto lleva a cuestionar si son válidas como predicciones auténticas, abriendo, aunque las profecías de San Malaquías sean tan fascinantes y hayan despertado mucho interés, son criticables también, no hay ningún punto incontrovertible en estos asuntos, en estas cuestiones de las profecías, sobre todo relacionados con la precisión, con la interpretación, con el origen. Y ahí nos metemos a un túnel profético en esta tierra desconocida que solo pisan unos cuantos. Esa de las profecías destacadas y su cumplimiento. La profecía inicial de Malaquías dice ex castro Tiberis y habla de un castillo en el Tíber. Celestino II, que tuvo su pontificado de 1143 al 1144, duró un año, nació en la Città di Castello, cerca del río Tíber. Otro de estos personajes sería el conocido como Leo Florentis, el león de Florencia. Este personaje, el león de Florencia, digamos de labore soli, dicen ellos, labore solis, el trabajo del sol,
fue Juan Pablo II, que estuvo de 1978 al 2005, bastante largo su pontificado. Se interpreta por los eclipses solares en su nacimiento y en su muerte. Él nació durante un eclipse solar y murió durante un eclipse solar. Y ustedes saben que se dio vuelo viajando este papa, ¿no? Le llamaban el Papa Peregrino. Pero también tiene muchos señalamientos por encubrir a los legionarios de Cristo, por encubrir a agentes impresentables de la Iglesia Católica, por cuidar solamente cuestiones de forma y cuestiones incluso pecuniarias, y no haber hecho mucho por los pobres, por la gente desvalida o por las víctimas incluso, ¿no? Él protegió a Marcial Maciel y gentes de este tipo impresentables totalmente. Entonces quedó eclipsado también su pontificado de este papa. Gloria Olivae, la gloria del olivo, y esto podría referirse, según los intérpretes de estas profecías, a Benedicto XVI. El olivo simboliza la orden benedictina a la que pertenecía Benedicto XVI. Puede ser que lo hayan como que lo estén acomodando, ¿no? O lo hayan estado acomodando. En fin, la profecía final, Petrus Romanus, el último lema dice: in persecutione extrema SRE sedevit Petrus Romanus. SRE sedevit Petrus Romanus. Quibus transactis civitas septicolis dirigetur. ¿Y esto qué quiere decir? Es en latín, dice: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida. Fíjense ustedes lo que nos está diciendo ahí: Roma será destruida. Según esta profecía, la ciudad de las 7 colinas, y aunque Francisco no se llama Pedro, algunos lo vinculan a esta profecía por ser exactamente el que tiene estas dos variables, ser jesuita y ser latinoamericano, y haber marcado un cambio pues bastante radical en cierto sentido en la Iglesia. Otros argumentan que el próximo papa, si se elige uno, podría ser el verdadero Petrus Romanus, Pedro el Romano. La profecía de Nostradamus del siglo XVI, en que el astrólogo francés escribió en sus centurias: por la muerte de un pontífice muy anciano, Francisco tenía casi 89 años, será elegido un romano de buena edad. Si el papa resulta ser romano y más o menos en buena edad, pónganle ustedes buena edad, 60 años, 65. Mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. Entonces, les decía, Francisco fallece a los 88 años, y si el próximo papa es romano, podría ser el último, según estas lecturas apocalípticas, según las famosas profecías papales, que son muchas más, son largas, pero nosotros quisimos hacer una compilación de lo más importante para ustedes, amigos de Mundo Enigma. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este programa especial con motivo del fallecimiento de Francisco
de Jorge Mario Bergoglio. Se despide de ustedes su amigo y servidor Tomás López de Mundo Enigma, Misterio Digital, con recordándoles que hay que pensar siempre más allá de lo que normalmente nos llevan a pensar las informaciones de los diversos medios. Hay que intentar digerir todos estos asuntos de una manera muy criteriosa, tener criterio suficiente para poder no dejarse llevar por todo lo que uno ve, por todo lo que uno escucha. Y bueno, pues si quieren apoyar este proyecto con algún donativo, háganlo al número de cuenta Banamex 948-323-62790. 948-23-62790. Y si quieren ustedes llamarnos, bueno, no llamarnos, sino enviarnos sus solicitudes para otro tipo de programas, para otro tipo de temas dentro de esta temática, pueden hacerlo directamente por WhatsApp. Recuerden, por WhatsApp. Esto sería, les voy a dar el número donde pueden ustedes llamarnos, no llamarnos, perdón, ando con este asunto de las carreras. Pueden ustedes enviarnos WhatsApp al 720-6905-445. Recuerde enviarnos WhatsApp al 720-6905-445. Bueno, se despide sin más su amigo y servidor Tomás López esta tarde, esta noche, esta mañana, este día que se ha ido Francisco el 21 de abril de 2025. Hasta pronto, amigos de Mundo Enigma.